bienvenidos. Aquí estamos en el seminario virtual de América Ruiz y David Picó. Y estamos, inicio a la sesión. Ok. David, ¿quieres presentarte? Bien, o América, preséntate tú. Bien, yo me presento yo si quieres, sí. Yo me llamo David Picó, soy psicólogo y terapeuta Gestalt español, soy de Valencia y en Valencia estoy ahora y nada, y estoy, pues eso, deseoso de compartir este rato con ustedes. Fue una invitación de Habitat, de Heather y de Congreso Habitat para dar esta charla sobre un tema que me resultó un poco sorprendente al principio porque no era algo que yo me hubiera planteado, que en realidad sí que me había planteado, pero que nunca se me había ocurrido darle un formato de charla o de tenerlo como centro de debate. Y un poco, bueno, tú y yo, cuando se nos lanzó la propuesta, pues hemos cogido el testigo y creemos que puede ser interesante hablar de esto, que al fin y al cabo nos hace. Y tengo interés también en hablar de esto. Sí, claro. Ok. Gracias, David. Pues yo soy América Ruiz, mexicana, de aquí de Veracruz, Tierra Blanca. Aquí me encuentro ahora, terapeuta Gestalt. Tengo formación de base en educación, entonces he jugado mucho con el asunto de la Gestalt y trabajo mucho para escuelas, en talleres con padres de familia, alumnos, docentes. Y sí, me pasó bastante similar a lo que comenta David. Es un tema que creo nos toca a todos y nos mueve en algún sentido. Sin embargo, darle como este formato, como la idea de una forma de trabajo desde la mirada gestáltica, muy interesante. Ha resultado muy interesante desde que nos reunimos a planear esto, David y yo. Y bueno, no sé si se presentan alguien más por ahí. ¿Yo me presento? Hola, hola. Hola. Bueno, yo estoy también en Valencia. Soy terapeuta Gestalt también. Tengo interés en esta propuesta que hacéis respecto a Navidad, porque yo trabajo mucho con pacientes en duelo que sufren la Navidad como una época terrible cuando llega. Y estaba muy curiosa por saber qué se podía comentar, ¿no?, al respecto. Tengo, de hecho, el martes hacemos un encuentro sobre el duelo antes de Navidad, o sea, sobre la preparación de la Navidad estando en duelo. Y creo que puede ser un tema interesante. Ahora tengo que sacar al gato, que me está dando guerra. Un momentito. Ok, bienvenida. Gracias. ¿Alguien más por ahí? Me pareció ver a Desiree que se había conectado. No sé si andas por ahí, Desiree. Y Elena, tienes silenciado el micrófono. Ya. Sí. Ya, creo que ya. Creo que ya. Ah, ahora yo quedé mal, no sé. Hola, soy Elena. Yo soy también psicoterapeuta gestal. Me llamó mucho la atención el tema porque sí hay como estas dos polaridades, gente que está como muy contenta, con gozo por la Navidad, pero también personas que ya la están sufriendo. Hoy precisamente por la tarde doy una posada terapéutica. Me parece muy importante como los rituales. Entonces ahorita estoy como muy abierta y muy gozosa de estar aquí. Ok, Gracias. pues bienvenida con ese gozo y esa apertura. Gracias. ¿Alguien más? Desiree, me parecía que te había visto por ahí conectada, no sé. Ahorita entra y sale. Pero Ok, bien. ¿Tú cómo estás, Heather? yo, pues aquí preparando cosas navideñas de una manera extraña con la combinación como de cómo se hacía en Canadá y ahora al modo mexicano y
es complejo, ¿no? Y con hijos que van a tener navidades en 2 casas y pues todo ese tipo de dinámicas, ¿no? De decidir pues cómo sacarle lo positivo y tampoco aniquilar lo que no es del todo divertido. Así es, justamente de eso se trata como esta primera parte en la que David y yo preparamos justamente, hablamos, me llamó la atención con Carmen, porque justo de esto hablamos en algunas ocasiones, como el duelo también, a veces el tema de la Navidad hace un poco más de énfasis o se acentúa en temas de duelos y duelos de cualquier tipo. Las familias que se separan, las parejas, fallecimientos, etcétera, y entonces vamos tocando un poquito de duelos. Al mismo tiempo, también con lo que dices, Heather, me parece súper importante, como también uno, cómo está desde su parte individual, desde su parte personal, ante el tema de las festividades decembrinas o navideñas, desde la práctica profesional, pero empezando por uno mismo. Entonces creo que nos diste un poquito de panorama para introducirnos al tema. Y no sé si quisieran hablar un poco sobre sus experiencias personales, cómo viven esta parte, cómo la están viviendo ahora, cómo están viviendo el tema de las festividades de manera personal. Heather, nos comentaste un poquito, Elena y Carmen nos comentaban también un poco de manera profesional. Quisiéramos, si nos comparten un poco brevemente, si está bien para ustedes. Sí. Sí, yo sí. Las escuchamos. Quien guste empezar. ¿Sabes? A mí la Gestal en realidad me ha ayudado a resignificar la Navidad. A través de primero ser paciente, estar en un proceso. Para mí la Navidad era así como, qué horror, ¿no? O sea, por historia personal en la infancia, bajos recursos, ver que otra gente tenía, nosotros no, era así como mirar casas con muchas luces y de repente la casa pues no. Entonces era como una cosita que siempre me estaba ahí molestando. Entonces llegaba Navidad y salía a algún otro lado, pero no quería estar. Luego tomé como la misión de llevar ponche, comida a la gente de la calle. Entonces, todo menos estar en mi casa. Y sin embargo, después de todo un proceso, ahora amo y resignifico, me gusta resignificar a través de la posada terapéutica esta Navidad en el corazón, más que en las luces, más que en los regalos. Ok, gracias Elena, gracias por compartirnos. Carmen. Sí, a mí a nivel personal, la verdad es que la Navidad lo que siempre me ha supuesto ha sido un imperativo social y familiar. Recuerdo incluso en la infancia una cierta sensación de no comprender muy bien por qué había que estar contento, por qué había que juntarse, por qué teníamos que estar felices y bailar y cantar, si no era lo que acababa de ocurrir hacía 3 días o 3 semanas, ¿no? Por supuesto. No alcanzaba muy bien a comprender, creo que no lo comprendí muy bien y cuando fui más adolescente y tuve que celebrar la Nochevieja y divertirme muchísimo el día de Nochevieja, siempre me parecía que no entendía por qué y que me resultaba como una especie de imposición muy ajena que no alcanzaba a comprender. Ahora creo que comprendo un poco más lo que es el deseo de crear algo grupal, ¿no? El deseo de compartir con los tuyos, que es algo que creo que yo no lo he experimentado a nivel personal durante mi infancia ni durante mi adolescencia. Creo que es algo que yo he podido significar más bien ahora, digamos desde hace unos años a esta parte, no demasiados. Claro, claro. Ok, gracias, muy interesante. Muy interesante. David, ¿algo que quieras? Sí, estaba pensando que también tú y yo podríamos hablar porque de la parte, digamos, personal, de vivencia personal de la Navidad, y luego podemos pasar a intentar darle un
una visión como más Sí, amplia claro, también. claro, claro. Y lo que estaba pensando es que posiblemente a mí la Navidad... En España hablamos de la Navidad porque yo he sabido, porque me lo ha explicado América, que en México tenéis como más fiestas a lo largo de diciembre que son muy relevantes. En España, básicamente, en diciembre es la fiesta de la Navidad, Nochevieja, hasta los Reyes. Es más bien esa franja la que es de celebración. Y a mí, una de las cosas que más que más tensión me supone a nivel personal ha sido la sensación que tengo desde siempre, sobre todo desde la adolescencia, de estar en un continuo conflicto de lealtades. Es como que es un tipo de fiesta que me somete a un Claro. conflicto de lealtades, porque, por ejemplo, recuerdo cuando era más joven, aquí se celebraba mucho con los amigos, el tema de salir en Nochevieja y etcétera, y había el conflicto de con qué amigos estabas, con qué grupo sí, con qué grupo no. Luego, cuando he estado emparejado, está el conflicto entre un lado de la familia y otro lado de la familia, ¿a quién dedicas más tiempo? El tema de los regalos. Entonces, es como que se teje una situación que yo la he vivido muchas veces como una especie de conflicto de lealtad y de valoración. Digamos, hay un bien escaso que es el tiempo que puedes dedicar a compartir con la gente y hay que repartirlo y eso me supone un conflicto. Entonces, para mí tiene que ver con algo relacionado con la lealtad y con la deslealtad. Sí, claro, claro. Y me das un poco la pauta para hablar de mi experiencia, porque justamente a mí me pasó que no sé cómo entré a una dinámica en la que se hizo una costumbre. Cuando yo me caso, pues la mayoría empezamos como de cero, ¿no? Y era rentando un departamento y de repente pues empezamos a construir nuestra propia casa y la inauguramos justo en diciembre. Y entonces fue como una emoción de compartir con la familia y se nos ocurrió de repente la grandiosa frase de el 31 de diciembre lo festejamos aquí y están todos invitados. Entonces la emoción se volvió después como otra vez, tengo que preparar algo. Y 31 de diciembre, desde hace 10, 12 años que vivimos en esta casa, 12, 13 más o menos, se ha hecho una costumbre en la que de repente yo ya no quiero estar, pero veo la emoción de mi familia y entonces me ocurre que de repente me la he pasado durante los últimos 6 años pensando cómo soltar la confluencia sin herir tanto o sin herir o hiriendo lo menos posible. Porque yo prefiero ahora, hoy en mi vida, como hacer cosas diferentes y no tan de costumbres. Y me doy cuenta que estamos en una sociedad en donde estamos justamente diseñados desde las costumbres. Así es como lo vivo ahora, como entre una lucha de querer estar, pero en un lugar diferente, no queriendo herir, queriendo romper confluencias. Y sí, así me la he vivido. Antes llegaba el 1 de diciembre y ya mi casa estaba decorada de Navidad. Ahora, este día ni siquiera hay un solo foquito y no tengo como la intención, no sé si lo voy a hacer, si no lo voy a hacer. Pero sí es un poco como ir queriendo hacer cosas diferentes y todavía no encuentro la manera. Así lo vivo yo ahora. Sí. Ok. Y así lo viven muchos pacientes, ¿eh? Y así lo viven muchos pacientes que recurren a platicarnos este malestar de seguir tradiciones que no le encuentran como todavía el sentido. Así Sí, es. solamente como un mandato. Y es que justamente viene David y yo reunidos para diseñar y planear y organizar un poco este tema. Veíamos la base de los introyectos, ¿no? Si lo vemos gestálticamente,
los introyectos están bastante arraigados en este tema. Las festividades deben ser en familia, las festividades son para estar felices, para estar bien, y no siempre el ambiente se presta para esto. Ahí es donde entramos en conflicto, ahí es donde las personas y los individuos entran en conflicto, porque no siempre se puede así. Estamos festejando algo que, como decía Carmen, no le encuentra como el porqué, la razón, y cada uno en sus adentros mirando la Navidad desde un punto en el que a veces creo que desconecta más que conectar. No sé cómo lo ven ustedes. Yo les iba a comentar una palabra que me saltó mientras los escuchaba, que es la competencia, de cómo el tener un estándar, sobre todo comercializado, de cómo se debe de llevar a cabo esta ceremonia navideña, que empiezan una especie de competencia, desde dar más, tener más, hacerlo mejor, el árbol más grande, más luces, ¿no? Y o sea, fomenta y provoca, por un lado, la parte de consumo, pero terapéuticamente es la comparación y el no sentirse adecuado, el no sentirse suficiente. Y yo he visto muchas mujeres movidas en esta época también por el tema casi arquetípico de estar venerando al santo bebé. Y donde el pesebre está vacío y donde están todos reunidos alabando a un infante, en mujeres que han tenido pérdidas o que no tienen hijos por elección o porque no les ha sido posible, ha sido una cosa en la misma línea de la competencia, de ponerme a comparar lo que yo tengo o no tengo en mi estructura familiar o en mi pesebre o en mi ambiente, con lo que ahorita es literalmente sagrado. Y es un aspecto muy, muy brutal. Y yo tuve la oportunidad de estar embarazada en algunas posadas y era gente que quería como tocar mi vientre y como estar venerando a la Sagrada Madre, y ahora caigo de la gracia porque me divorcio. Entonces rompo la Sagrada Familia y pues expulsada de Belén, porque no, eso no se hacía, ¿no? Entonces las experiencias de estar en la parte aceptada y aplaudida y estar en la parte de la caída de la gracia, pues comparan, ¿no? Porque también bajan mis posibilidades materiales y quedo abajo en la competencia del qué doy y qué hago y cómo. Sí, claro. Todo un rollo. Sí, David, no sé si quieres comentar un poco sobre justo lo que hablábamos acerca de la situación social en la que nos encontramos ahora y que también influye en estos temas. Sí, bueno, concretamente lo que acaba de decir Heather me hacía pensar en veces que he escuchado a pacientes, por ejemplo, que estaban en una situación de prácticamente estar decidiendo divorciarse, y en unas relaciones de pareja que estaban funcionando muy mal, el querer retrasarlo para que pase la Navidad, con la esperanza de que en la Navidad es como, es como si fuera especialmente doloroso afrontar la frustración de un divorcio, que es muy grande, con encima la presión de la Navidad. Es como vamos a intentar hacer que la Navidad para los niños y para todo el mundo sea un entorno en el que la fantasía de que estamos juntos siga en marcha. Me hacía pensar esto lo que estaba diciendo Heather. Y por otro lado, quería comentar que cuando estuvimos tú y yo, América y yo, estuvimos hablando de todo esto, y cómo darle un enfoque al hablar de la Navidad que tenga interés como terapeutas y como terapeutas Gestalt en particular, a mí me hacía pensar en que de alguna manera necesitamos como terapeutas poder abordar diferentes fenómenos que nos atraviesan. Y pensaba, por ejemplo, que lo hablábamos el otro día también, por ejemplo, la cuestión del feminismo, que es un tema que está o del ecologismo, que están ahí, y de qué manera todo el fenómeno que son estas fiestas y todo lo que conllevan
nos atraviesan desde muchísimos puntos de vista y es muy importante que como terapeutas tengamos la mayor conciencia posible de lo que se mueve ahí. Por ejemplo, el tema de la competencia que ha nombrado Heather y que también ha nombrado un poco Elena. Por ejemplo, ahora mismo, mi sensación, claro, yo tengo mi sensación particular, aquí en España no va tanto en esa dirección, que posiblemente a lo mejor iba hace unos años, y va más bien sobre el cómo se estructura el yo y el nosotros. Es decir, ahora lo que percibo más, por lo menos en mi propia experiencia y en la de los pacientes, es algo que tiene que ver con la divinización del nosotros y que es el momento, son las fiestas en que vamos a sentir la sensación de grupo. Y entonces todo el conflicto que supone el si yo mantengo mi identidad propia, estoy traicionando el espíritu de las fiestas, porque puedo crear conflictos, y si me entrego a ese nosotros, puedo estar traicionándome a mí mismo, para entrar en una confluencia de un nosotros que tampoco es sentido, por ejemplo. Pero también el tema de la competencia y de la caridad y todo esto es otra dimensión más. Entonces, realmente son temas muy complejos porque hay muchas cosas simultáneas que están ocurriendo. Sí, de hecho, justamente en los temas o en los conceptos que nos toca abordar hoy, está esa parte, ¿no? de cómo vemos o qué introyectos están influenciando los conceptos de amor, de caridad, de paz, de perdón, de compañía. ¿Cómo están ahí? ¿Cómo es para ustedes como terapeutas? ¿Qué es lo que más ven en sus consultorios? ¿Qué es lo que más reciben en sus consultorios respecto a estos temas introyectados? Sí, yo recién tengo un paciente que su papá falleció hace 3 semanas. Entonces, él está ahorita como en crisis porque no sabe cómo va a pasar la Navidad con la silla vacía de su papá, ¿no? Pero además, la situación de que, pues, la familia quiere hacer una celebración y él no está para eso, no quiere estar para eso. Entonces sí está en un duelo, primero de pérdida del padre y por otra parte el que lo señalan como el miembro que no quiere ser la unión de la familia. Claro, claro. Él está viviendo su duelo y de manera individual necesita su proceso. Tal vez él está necesitando el aislamiento ahorita y los demás, pues en la tradición, la costumbre, la confluencia para poder sanar lo que tengan que sanar, digo, me parece. Los demás, no sé cómo están en sus temas profesionales. Yo lo que sí que constato en casi todos los casos, lo que creo que encuentro como mayor dificultad es la de aceptar el sufrimiento como parte de la vida y de la pérdida como parte de la vida y que las cosas no son todo lo estereotipadas que se nos vende que tienen que ser. Bueno, en mi casa había una frase que se repetía todas las Navidades, yo creo que todas las Navidades se repite y se repetirá, que es tengamos la fiesta en paz. Y que no sé si ustedes la usan de la misma manera, que es como un llamamiento a la pacificación, ¿no? Bueno, somos muchos, vamos a entrar en conflicto, entonces vamos a apaciguar el conflicto, vamos a bajar el tono, vamos a asumir que tenemos nuestras diferencias y no vamos a entrar en las cuestiones difíciles, ¿no? Entonces, hay momentos en la vida en los que uno puede apaciguar ese conflicto y momentos en la vida en los que es imposible. Y cuando hay una pérdida muy reciente, eso es bastante difícil de conseguir. Entonces, no tenemos la costumbre familiar de estar con lo que tenemos, de hacer de la unión familiar un valor de compartir lo que hay, sino que es como si hubiera una pretensión de compartir solamente lo bueno. Entonces, compartir cuando no hay, cuando lo que hay es dolor o cuando lo que hay es carencia o pérdida, es muy difícil. Entonces, nadie parece querer sostener
mal rato. Entonces vemos que en las familias en duelo hay mucha gente que tiene que morder la lengua y seguir adelante con una sonrisa o directamente intentar evitar participar, ¿no? Sí. Eso es lo que yo más encuentro. Y por más que intento recomendar y sugerir que la familia se pueda encontrar con el dolor y con lo que hay y pactar una forma de atravesar las fiestas de una manera nueva y diferente, transformando a lo mejor los rituales o incluyendo a la persona que no está de alguna manera simbólica, o nombrando o pudiendo llorar juntos. Esas son unas propuestas que son muy bonitas, pero que son muy difíciles de llevar a cabo. Sí, hay una sociedad en la que hay una dificultad para aceptar. Vivimos en una sociedad hedonista, ¿no? Es muy difícil aceptar que cuando lo que hay es dolor, lo que toca vivir es todo lo que hay alrededor del dolor. Y llegamos al punto de mirar la retroflexión también como parte de lo que asiste o acompaña a estas fiestas cuando hay familias en donde hay algún conflicto importante, miembros de la familia que tuvieron disgusto, y entonces llevar la fiesta en paz o llevar un duelo que lo debo dejar guardado en casa porque debo estar contento porque es la Navidad, entonces lleva a vivir el asunto desde la retroflexión también. ¿Cuánta retroflexión hay en estas fiestas? Indigestión también. Sí. De todo tipo. Claro, De todo esto tipo, más, emocional, digestivo, ¿no? Espiritual. Ajá. en general hay una invitación, las Navidades tienen en gran medida una invitación a la retroflexión, a hacer una ilusión de que ocurre algo y la realidad de lo que hay, tener que tragárselo hasta que, en España, hasta que pase el día 6 de enero. Sí. Sí. Esto me hace pensar que un tema que creo que es importante desde nuestro punto de vista como terapeutas es también qué efecto tiene la llegada de las fiestas en el proceso terapéutico de nuestros pacientes. Ahora estoy pensando en personas con las que he trabajado y con las que estoy trabajando, en el que el proceso terapéutico tiene una carga importante de desretroflexión, de personas, por ejemplo, que han retroflectado la ira, que han retroflectado la diferencia, y que está habiendo un trabajo y un proceso terapéutico que va en esa dirección, en poder mostrarse como individuos, en poder no tragarse y no aceptar según qué normas familiares. Y cuando llega la Navidad puede ser un momento muy difícil, porque es justamente algo que va en contra del propio proceso terapéutico que están teniendo las personas. Y de alguna manera, como terapeutas, posiblemente tenemos que colaborar a normalizar eso, por ejemplo, poder hablar con los pacientes cuestionando toda la serie de proyectos que hay respecto a las Navidades que vayan en contra del propio proceso terapéutico. Sí, claro. Anda. Sí, por supuesto. Yo me encuentro con los míos, sobre todo los adictos en recuperación, que son fechas que les ponen a prueba, porque si no alcanzan una felicidad de manera orgánica, buscan un estado de felicidad inducida. Y pues aquí en México no hay posadas sin tomadera. Las posadas son las fiestas organizadas por los diferentes grupos de trabajo, de escuela, de lo que sea, pero muchas veces son lugares donde hay un consumo de alcohol impresionante y son temidas por las parejas porque promueven así ese tipo de desinhibición y es como el reventón de todo el estrés del año. Pero muchas veces va ligado con una presión tremendo a consumir alcohol. Sí, Vivan lo mismo. sí, claro. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? Ok. ¿Cómo miran
el asunto de la confluencia en sus consultorios en estas fechas. ¿Cómo miran el asunto de quererse desligar por las razones que sean, desde las que son, bueno, es que todas las razones son válidas, ¿no? No me imagino a una persona en duelo, en enojo con alguien, en no querer estar, y esta parte del introyecto de tengo que estar, y al mismo tiempo la confluencia de no saber cómo soltar. ¿Cómo lo miran ustedes, terapéuticamente hablando? Sí. Lo que pasa que sí, acá en México el introyecto está, pues, cabrón, ¿no? Porque, porque sí hay mucha confluencia. He visto, o sea, pacientes que en realidad tienen conflictos muy graves de un violador, por ejemplo, en la familia, y que va a estar el día de la Navidad, pero que por la presión de la mamá y del papá y de esta parte de lleva la fiesta en paz, ella tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, sí se ha tenido que hacer un trabajo con ella de, pues, expresarse primero en el consultorio, porque está llena de ira, de enojo, de invalidación por parte de su familia hacia lo que ella siente, con tal de mantener la imagen familiar. Entonces, se ha tenido que trabajar todo esto dentro del consultorio para que cuando llegue al momento de nomás estar y irse, no caiga en alguna situación verdaderamente de irse contra el cuate, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Sí, la confluencia, no sé en España, Carmen, David, ¿cómo está? Acá en México la confluencia familiar es muy fuerte. Las familias pueden estarse odiando el resto del año, pero Sí. en las Navidades van a estar juntas. Sí. Y sí, justamente es una parte que incide, creo, como en seguir en la, no sé, ¿saben? Se me vino a la mente la imagen de un ratoncito de laboratorio girando en la rueda, o sea, ya no sabes para qué estás en la rueda, pero estás porque pareciera que así debe ser y así está determinado. No sé cómo se vive en aquella sociedad española. Creo que es bastante parecido. A lo mejor en España ha habido un poco más de caída de cierto tipo de tradiciones, pero sustitución por otras. Es decir, que no creo... A mí lo que me viene a la cabeza cuando hablamos de esto, y de la confluencia en particular, es que sí que tengo la sensación de que uno de los efectos que tiene, por lo menos si pienso en mis pacientes, y es uno de los efectos que tiene la llegada de las Navidades, es que todos los introyectos, para poder soportar, atravesar todo esto, necesitan que las personas se desensibilicen, en cierto sentido. Entonces, tengo, por ejemplo, la sensación de que hay pacientes que dejan de acudir a terapia durante las Navidades, primero porque están ocupados, porque hay menos tiempo, en fin, todo eso está dentro de lo normal, pero a veces tengo la sensación de que también hay gente que necesita desensibilizarse para poder atravesar todas las fiestas, de alguna manera, y poder... Entonces, ir a terapia significa resensibilizarse, recontactar con lo que no soporto, con lo que no me gusta, con lo que sí que me gusta, con mi capacidad de decidir, y muchas veces en España las fiestas son una especie de túnel de lavado en el que uno entra y tiene poca capacidad de decidir lo que va a ocurrir, en cierto sentido, porque hay mucha presión de muchos rituales, como nombraba Elena antes, por los que hay que pasar. Entonces, si la persona no se siente capaz de mantener su diferencia y de reivindicar su diferencia, su desacuerdo y su capacidad de elegir qué es lo que quiere hacer, la única forma de atravesar eso es desensibilizarse, en la medida. Sí, yo creo que, si pienso, sobre todo si pienso a nivel personal, yo en la Navidad ha sido una época histórica en la que más he enfermado.
Y creo que tiene que ver con la confluencia, con una cierta asunción de que esto tiene que pasar por mí y entonces entras en el túnel de lavado que decía David, entras en la institución, ¿no? Atraviesas como puedas, intentando pues no sentir lo máximo que puedes y sales pues con indigestión, con exceso de alcohol o de otras drogas y con a veces momentos de muchísima como irritación, ¿no? Y muchas veces enfermos pues de distintas cosas, ¿no? Yo recuerdo desde infecciones de boca hasta gripes brutales, hasta, no sé, hasta alergias, ¿no? A ver, yo recuerdo que durante, creo, 3 o 4 años seguidos la Nochevieja me producía alergia física, de tener que acabar en el hospital. Y creo que tiene que ver con la confluencia, ¿no? Con una manera de somatizar directamente sin pasar por la conciencia qué es lo que estás callando, qué es lo que estás dejando pasar y qué es lo que estás intentando negar, ¿no? Y creo que de alguna manera en la consulta lo que veo es que es incompatible con la confluencia. De alguna manera el trabajo terapéutico consiste en ayudar a salir de la confluencia, ¿no? Y es verdad que eso puede implicar que la gente deje de venir en Navidad y puede también implicar que es el momento en el que se pueden hacer cambios respecto a todo esto. Yo recuerdo post-Navidades, siempre después de las Navidades hay un pico de aumento en la consulta. Hay más personas que vienen a terapia. No sé si os pasa. Sí. Sí y no, es que sí, justamente me hacen pensar en los pacientes que llegan a mi consultorio y que de repente, de acuerdo a su tema, pues, el año pasado me tocó, incluso trabajé el día 24 y el día 31, yo los trabajé y tuve trabajo en mi consultorio y tuve pacientes en mi agenda. Curiosamente nadie dijo, no voy. Yo creía que iba a tener menos pacientes, precisamente pues, justo los días, y yo salí de mi consultorio hasta las 9 de la noche para ya unirme a mi familia, al festejo, qué sé yo, pero como también habiendo necesidad de poder sostenerse, una necesidad de poder sostener lo que están a punto de vivir allá afuera. Y efectivamente, sí, concuerdo con ustedes en que sí dificulta este tipo de temas el trabajo en terapia porque entramos porque finalmente estamos involucrados en sesión, en el proceso con nuestros pacientes y entramos en una dificultad de ¿qué pasa? ¿No? Como que yo voy con mi proceso de tal manera, estoy rompiendo retroflexión, estoy rompiendo confluencia, estoy rompiendo introyectos y de repente resulta que debo unirme en un momento en el que nada de esto debería pasar. ¿Alguien se conectó por ahí? ¿Flora, me parece? Me pareció ver que alguien se había conectado. Sí, aparece, pero no aparece. No nos oye. Ok. Aparece una F muy grande, pero... Ah, mira, ahora. América. América, y sí pasa, porque es como pedirte en estos periodos alguna cita urgente. Sí. O sea, llamarte y decirte, me urge una consulta, o si es tu paciente, te pide una cita no planeada porque tiene un asunto sobre familiar o de trabajo, cosas que por las fiestas surge y emerge, ¿no? Sí, Su necesidad. Yo me congratulo para mis adentros cuando esto sucede porque me doy cuenta que es una forma de los pacientes de tener ya integrados como este botoncito de autocuidado.
estoy notando algo que me va pasando y entonces si no lo estoy sabiendo digerir, como decía Carmen, si no lo estoy sabiendo procesar, sí busco ayuda. Entonces eso a mí me hace pensar en el nivel de compromiso que tienen para consigo mismos. Sí, y también de alguna manera que las personas que pueden hacer eso y que pueden recurrir a la terapia cuando hay dificultades en el tema navideño, familiar, etcétera, de alguna manera sí que pueden sostener una diferenciación. O sea, sí que pueden decir, estoy en una situación que no me está gustando y necesito hablar con alguien, pueden sostener esa diferenciación. Claro. Y en ese sentido, claro, es muy importante poder apoyar eso. Pero las personas que ya pueden hacerlo, pero también hay personas que directamente es demasiado difícil sostener esa diferenciación y entonces la manera que tienen de poder atravesar la Navidad o las fiestas, si hay dificultades, es a base de la disociación también. Estoy en un contexto en que me disocio y directamente siento una cosa, pero hago otra, etcétera. Así es. Yo estoy de acuerdo que, por lo menos en nuestra experiencia, yo también tengo la experiencia de que hay personas que de alguna manera hacen un requerimiento de la terapia especial en Navidad por la dificultad y hay personas que a la Navidad no les supone un gran problema, imagino que también, que no todo es. Pero luego hay personas en que de alguna manera es demasiado conflictivo ir a terapia y sostener al mismo tiempo todas las ceremonias familiares y etcétera, como que es necesario poder confluir o poder disociarse para poder atravesar eso. Así es. Me parece importante. Y fíjense cómo podemos ligar a este tema, retomando un poco lo que hablábamos al inicio, David y yo, que era como curioso poder empatar de algún modo el tema de las Navidades o las fiestas decembrinas con terapia Gestalt. Es que de repente empiezan a surgir todos los conceptos que nosotros trabajamos desde la Gestalt. Y cómo una fiesta o una época de festejos nos hace mirarnos también a nosotros mismos como terapeutas, antes o mejor dicho, nos hace mirarnos también como individuos ante nuestro trabajo profesional. Porque finalmente, dice Carmen Vázquez Bandín, somos nuestra herramienta de trabajo. Nosotros somos nuestra única herramienta de trabajo. ¿Y cómo estoy yo en este tema para poder sostener también a mis pacientes? Es cierto que tenemos las habilidades y las herramientas, es cierto que tenemos una teoría que sostiene nuestro trabajo, pero también como personas individuales, ¿cómo nos encontramos ante estos temas? Y finalmente, ¿qué tanto nos responsabilizamos de nosotros mismos en este sentido ético, de también nosotros revisarnos, de también nosotros ir a supervisión, de también nosotros retomar proceso terapéutico cuando algo nos está moviendo o cuando algún paciente en terapia de repente nos mueve también o nos toca o nos impacta en nuestros propios temas? ¿Qué piensas acerca de esto? Obvio. Sí, sí. Completamente de acuerdo. Definitivo, definitivo. Sino desde dónde acompañamos. Así es. ¿No? Sí. Sí. Claro, ¿Qué tan? Ajá, sí, David, adelante. Un segundo que está el mensaje de Heather. No, esto me hace pensar desde el punto de vista de las bases teóricas de la terapia Gestalt y pensando, me hace pensar concretamente en el enfoque fenomenológico y la terapia Gestalt como una terapia fenomenológica, en la que la teoría nuestra no habla tanto de la interpretación de las cosas como de un posicionamiento a partir del cual acercarse a la realidad. Entonces, por ejemplo, la fenomenología y el método fenomenológico, uno de los enfoques que tiene, una de las maneras de acercarse a la realidad, es poniendo entre paréntesis los preconceptos. Entonces, esto es algo muy complicado y que realmente para poder trabajar
fenomenológicamente, tenemos que estar continuamente haciendo un análisis de qué conceptos y qué conceptos, y no solo conceptos, sino qué percepciones damos por supuestas. Para poder, claro, para poder acercarnos a nuestros pacientes intentando al máximo posible liberarnos de presuposiciones y de no dar las cosas por supuestas. Entonces, claro, esto es muy importante y creo que sí que un trabajo también para avanzar la terapia Gestalt es una línea en la que podemos también contribuir a desarrollar nuestro campo, es enfocar esta mirada fenomenológica sobre campos concretos. Por ejemplo, el tema de las fiestas de Navidad, que podría parecer aparentemente un poco simple, pero no lo es en absoluto si nos damos cuenta de que nos atraviesan un montón de presupuestos también. Yo me doy cuenta de que mi propia experiencia de las Navidades puede tintar mi percepción de la experiencia que tienen mis pacientes. Porque si, por ejemplo, por ejemplo, hablaba de la cuestión del conflicto de lealtades, que en mi caso particular ha sido un tema importante. Pero a lo mejor no ha sido tan importante la cuestión de la competitividad que mencionaba Heather. Entonces es muy fácil que yo no esté sensible a eso, por ejemplo. Y que sí que esté sensible al conflicto de lealtades que a lo mejor otro paciente no tiene. Entonces, es un campo en concreto en que es necesario poder también elaborar esto como terapeutas, tanto a nivel de trabajo personal como a nivel de este tipo de charlas y de análisis que podamos hacer entre colegas, tipo covisión o supervisión, para analizar temas específicos que nos atraviesan. A mí la palabra atravesar la he escuchado sobre todo en discurso feminista y me gusta mucho porque transmite la sensación, a mí me transmite una sensación física de cómo hay ciertas visiones, ciertas maneras de hacer, ciertos conceptos que operan en nosotros sin que seamos conscientes de ello. Sí. De diferentes formas. Entonces, claro, la invitación de la terapia Gestalt no tiene una doctrina específica respecto a la Navidad, ni tiene una doctrina específica respecto al feminismo, ni respecto a la religión, ni respecto a muchas cosas. Digamos que a lo que apela la fenomenología es justamente a no dar por supuesto nada e intentar desplegar y poner entre paréntesis las presuposiciones para encontrar cuál es la experiencia que es lo que está lo más cercano posible a la experiencia del otro. Así es. Poder ayudar al otro a salir de sus pautas neuróticas, siempre y cuando nosotros estemos en condiciones individuales también para poder salir de las nuestras, ¿no? Ok, ¿cómo estamos hasta aquí? Hablando en confluencia. Reflexionando con esta mirada de la Gestalt y las celebraciones, que como bien dice David, bueno, pues es de reflexionar como estos campos específicos. Heather anda por ahí. ¿Todavía no se reconecta? No, aquí estoy. Nada más que he estado entrando y saliendo con otras responsabilidades, pero aquí estoy. Ok. Y escuchándolos muy atentamente porque dan muchos puntos, ¿no? Muy, muy relevantes como pacientes y como terapeutas. Pero yo también me quedo pensando y digo, ok, y como el clásico pregunta de cierre, ¿no? ¿De qué rescato? O sea, ¿qué significado le doy yo? La fenomenología no es lo mismo que el tuyo y también no dejarme atravesar desde el discurso feminista por cosas que no me interesan, que no son mías y que no los quiero recibir nada más porque vienen tales fechas. Delimitar, digo, bueno, o sea, existe este festejo, pasan estos días y decidir qué significado le doy, ¿no? Qué elementos sí me tienen sentido que son desde mi autonomía, no desde un introyecto o una imposición. Y pues, o sea, rescato muchas cosas, ¿no? O sea, el lado sano de la confluencia siendo el poderme sentir integrada, parte de,
esa necesidad humana de pertenencia, que muchas veces sí lo encuentro desde ciertos rituales religiosas o sociales. Pero, o sea, para mí sí hay muchas cosas, pero tratar de vivirlo de una manera consciente y menos neurótico. Así. Pues, en eso me quedo yo escuchándolos. Ok. Los demás, ¿qué rescatan como para su práctica terapéutica? ¿Qué pueden rescatar de esto? Bueno, yo, por ejemplo, hoy el taller se llama Dale, Dale, ¿no? O sea, dale, dale con conciencia, dale, dale para fluir a la vida. Y yo retomo que las personas que asistan resignifiquen o ellos mismos le den el significado que corresponde a este ritual, que como dice Heather, puede tener cosas muy positivas en el aspecto de revisarnos, ¿no? De revisar qué símbolos, qué arquetipos, no quiero decir arquetipos, pero sí qué situaciones le pueden servir como un pararse para iniciar un nuevo ciclo, ¿no? Y con lo que dices, pienso un poco en lo que decía Carmen hace un momento, como propio significado desde lo que les está tocando vivir hoy. Sí, con lo que tienen ellos. Así es. Ajá. Y me hace mucho sentido ahora, o más sentido, que sí lo estoy tratando de aplicar, y sin embargo, ahorita con la sesión, pues seguro que va a tener una influencia en la forma en que yo lo haga. Ok. Gracias. No, ustedes. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué rescatas de hoy? ¿Con qué te quedas? Carmen parece que ha salido un momento. Ok, creo que sí. Que no está Creo en que plano. el gatito por ahí. Creo que el gato ha hecho de las suyas. Yo estaba pensando como que una cosa que, bueno, que América, tú y yo comentamos en nuestra reunión previa y eso, y que he comentado que para mí es particularmente relevante respecto a todo este tema de las vacaciones, las fiestas y esto, es la idea lo he nombrado un poco antes, la idea de la articulación entre el yo y el nosotros, y de qué manera parte de los conflictos y las dificultades que estamos hablando tienen que ver con cómo yo puedo ser yo y mantener mi deseo, mis necesidades y al mismo tiempo integrarme en un nosotros. Y esto me hace pensar en un concepto que que lo nombró por primera vez Philip Lichtenberg, un terapeuta que está norteamericano, que es la idea de la agresividad inclusiva y la agresividad exclusiva. Cómo hay una agresividad que es violenta, que anula al otro, y el trabajo que hacemos en terapia Gestalt por ir hacia una agresividad inclusiva, que sea una agresividad que nos permite ser yo y al mismo tiempo articularme con el otro. O sea, que sea una agresividad que manteniendo mi individualidad me permite contactar con el otro también. Entonces, me da la sensación de que estas fiestas de la Navidad es un tema que ponen a prueba especialmente, y que muchas veces con los pacientes surge justamente, no siempre, pero uno de los temas es cómo puedo yo mantener lo que yo necesito, lo que yo deseo, si estoy en duelo, cómo puedo hacer un duelo en que me pueda retirar de la forma que necesito, pero que eso no vaya en contra del nosotros, cómo puedo hablar con mi familia para exponer mis necesidades y que no lo vean como un ataque, que no lo vean como un no querer participar de los rituales, como no querer salir, cómo se pueden transformar los rituales y transformar las costumbres para que den espacio a la individualidad, sintiendo también la pertenencia simultáneamente. Y creo que es una época en la que con los pacientes justamente, que es un tema que normalmente estamos siempre trabajando, la cuestión de la agresividad inclusiva, el poder articular la pertenencia y la individualidad, estas fiestas para mí es una situación que mete mucha presión en esa dirección y es algo a lo que tenemos que estar atentos.
ayudar a nuestros pacientes a poder sentir la pertenencia a la que invitan las Navidades en particular, pero vamos, las fiestas de fin de año también son la pertenencia al grupo de iguales normalmente. En España se sale con los amigos. Antes de las Navidades en España se hacen cenas de empresa y cosas así para sentir la pertenencia al grupo de trabajo. O sea, es una invitación a sentir la pertenencia que produce mucho estrés por la pérdida de la individualidad. Entonces creo que es un trabajo que tenemos que tener en primer plano en esta época. No sé si me he explicado bien. He dejado de escucharlos, no sé ustedes a mí. ¿Se quedó la imagen sí, congelada con David? Sí que te oímos, Heather, sí que te oigo. Voy a decirle... Sí. Yo sigo escuchando a todos. Ah, muy bien. Es América la que se quedó congelada, David, no yo. Ah, es Pero América. ahorita, Vale, vale. Como tú sí. también estás con la foto. Sí, pues bueno. Pues, No, América se congeló, yo estoy con la foto. bueno, pues hasta que Pero vuelva, sí, está saliendo y ahí entrando. está. Ya regreso. Carmen, que a lo mejor estábamos hablando un poco un poco de conclusiones. ¿Tú qué recoges de esto, Carmen? No, está silenciada. Ya está. ¿Ahora? Ok, bien. No, ahora. No, ¿ahora? Vale, Ya, es ya. que le doy y se quita y se pone. Bueno, creo que respecto a lo que decías, la agresividad inclusiva y exclusiva y demás, creo que estaría bonito de poderse integrar en los sistemas familiares, ¿no? Creo que hay un trabajo que hacer no solamente a nivel individual, sino también a nivel de familia y de comprensión más incluso global y cultural, ¿no? De cómo poder hacer con las diferencias y con las experiencias difíciles y al mismo tiempo no quedar fuera del compartir y del sentirse pertenecer a una familia o a un grupo, ¿no? Creo que estaría muy bien poder integrar en la capacidad de compartir no solamente el ser feliz y vender la Navidad como una alegría y como una felicidad, sino incorporar también unos aspectos un poco menos floridos y menos publicitarios e incorporar el valor del compartir lo que hay, ¿no? Que creo que es una idea muy gestáltica, poder estar con lo que hay, sea lo que sea, y poder estar juntos. Eso es lo que me quedo un poco de lo que comentáis. Muy bien. Pues América se quedó congelada y no sé, creo que quizá con esta recapitulación que hemos hecho todos de temas que nos evoca todo el tema de la Navidad, a lo mejor es momento de poder cerrar. Me gustaría esperar a que América hablara también. No sé. Esto de la tecnología tiene este problema, que no sabes exactamente cuándo va a volver en sí la Internet. Sí, Entonces, pero pues a lo mejor es parte del tema, no del fenómeno en sí, de que parece que está, pero hay dificultades internas que no vemos, que sí, no la sí. permite estar plenamente conectada. Serán introyectos de la red que están ahí operando. Interrupciones en contacto, digamos. Interrupciones de contacto. Sí. Pero Muy bueno, bien. si les parece buen momento para cerrar, yo la verdad les agradezco y a América y David sobre todo por facilitar el diálogo, la charla, que es la idea un poco de esta serie, que ha sido presentar la calidad humana de ustedes y sus habilidades de facilitadores y también los valientes que nos atrevemos y podemos acompañar en este medio virtual, que vayamos viendo la potencial y la posibilidad que tiene, ¿no? Entonces yo les doy las gracias y no sé qué tus palabras de cierre quedas, David, que es tu sesión. No, pues muchas gracias por la verdad es que me alegra mucho que existan estas cosas y desde el punto de vista de Heather, de tú, del grupo de gente de la Asociación Mexicana,
de psicoterapia Gestalt. Muchas gracias por mover estas iniciativas, porque creo que es una... En el ámbito hispanohablante no estamos tan metidos en estas tecnologías, me parece a mí, como por ejemplo he visto que sí que pasa en el ámbito anglosajón, y creo que es una importación maravillosa, porque yo las experiencias que estoy teniendo en diferentes ámbitos en los que estoy teniendo intercambios por estos medios es tremendamente enriquecedor. Nosotros no tendríamos ocasión de compartir con compañeros mexicanos y compañeras mexicanas si no fuera por estas cosas, o de otros países. Entonces, muchas gracias por esta iniciativa y espero que la gente que vea esto pues, se anime a ser activo en estos medios y también a participar en el congreso virtual que se está organizando y en este tipo de iniciativas. O sea que muchísimas gracias. Y gracias a las asistentes por compartir y por abrirse también a nivel personal y como profesionales, porque ha sido una charla de todos. Mira, América, para despedirnos, pues yo a todos les deseo la necesidad que puedan y quieran tener. ¿Sale? Ok, yo me tengo que retirar, pero muchas gracias. Los dejé de seguir un rato. Desconectó esto. Estábamos diciendo adiós, América. Ok. Estábamos diciendo ya adiós. Ok, pues un placer estar en este tipo de charlas con ustedes. Un placer, David. Creo que acomodamos bastante las ideas, a pesar de que salían muchas y muchas y muchas. Un placer trabajar contigo. Gracias por la invitación, Igualmente. Feder. Gracias, Carmen. Gracias, Elena, por acompañarnos. Gracias a todos. Un abrazote desde México. Buen fin de semana. Un beso. Besos. Adiós. Chao. Adiós. Bye bye. Chao.